Vamos a hacer un recuento rápidamente de lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y vamos a seguir dirigiéndonos durante estas semanas que tenemos para compartir la palabra. Estamos viendo o empezamos a ver desde la semana pasada una serie. ¿Cómo llama la serie? El Sermón del Monte. Gloria a Dios. El Sermón del Monte, uno de los más largos que el más largo que podemos encontrar en la palabra. Y esto lo dejó el Señor para instruirnos. Ahora, ¿cuál es el propósito del Sermón del Monte? Pasar el tiempo aquí en la iglesia, que se nos vayan las semanas. ¿Cuál es el propósito del Sermón del Monte? Bueno, yo les ayudo. Amén. ¿Cómo debemos prepararnos aquí en esta tierra para vivir? Porque son estatutos que el Señor dio, estatutos del reino. Entonces, ¿qué diferencia a cómo nosotros vivimos a cómo vive quién? Los hijos del rey. ¿Cuántos son hijos del rey en este lugar? Amén. Amén. ¿Sí lo cree, amado? Amén. ¿Cuántos somos hijos de Dios en este lugar? Amén. Amén. Dígalo con toda propiedad, con toda seguridad. Entonces, el propósito del Sermón del Monte es que nosotros podamos ser instruidos, tener esa carta, esa guía, ese manual de vida. Mire que no es como el mundo nos lo dice, es como el Señor lo dijo. Y entonces Dios llama a lo que el mundo hoy llama bienaventurado. Para Dios es totalmente contrario. Para el mundo es, el que tiene buenas posesiones, dineros, pero para Dios son, ¿qué? ¿Los pobres de qué? De espíritu. Y pues no voy a entrar a detallarlos porque ya lo vimos la semana pasada, vamos a adelantar. Pero qué lindo ir viendo cómo el Señor nos bendice a través de esta hermosa predicación. Ahora, de esto, el Señor nos da dentro del Sermón del Monte las bienaventuranzas. Y vamos a ver, a trabajar en cada una de las áreas que el Señor citó. Entre ellos están las bienaventuranzas, y es donde estamos. Habíamos quedado en el número... A ver, ¿quién da más, no? El 5, ¿recuerdan? Bienaventurados los mansos. Hablamos de mansedumbre, ¿sí se acuerdan? De mansedumbre. Y hoy vamos a continuar el número 6 en adelante hasta donde el Señor nos lo permite. Ahora, amados, quisiera comenzar con lo siguiente. Cuando cuando estamos viendo las bienaventuranzas, del número 2, donde empieza la bienaventuranza, el número 3, bienaventurados los pobres en espíritu. Por favor, vaya conmigo a Mateo 5, los que no estuvieron el domingo pasado, Mateo capítulo 5. Y el versículo 3 empiezan las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que es lo que vamos a comenzar en esta mañana. Pero permítame decirle, del número 3 al número 6, esas 4 bienaventuranzas son bienaventuranzas enfocadas en la relación, escúcheme bien, en la relación nuestra con Dios, en lo que debemos nosotros enfocarnos con el Señor. Esas 4 primeras bienaventuranzas. Entonces, bienaventurados los que lloran, claro, porque estamos pidiéndole al Señor, llorando porque nos arrepentimos de nuestro pecado, lo hablábamos la semana pasada. Bienaventurados los mansos, la mansedumbre, gracias Señor, porque aunque quiera actuar de una manera que no es, que es la que yo siento, actúo de la manera que tú, Señor, me estás diciendo. Entonces hay una relación de enfoque de la bienaventuranza con el Señor. Pero las que vamos a ver a partir del 7
que sería: bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Esas otras 4 bienaventuranzas nos hablan, amado, ya en el enfoque de lo que debo hacer en la relación ya con las personas. Ya no es esa relación con Dios, sino cómo yo voy a relacionarme con las personas. ¿De acuerdo? Es muy importante que podamos hacer esa división. Vamos a continuar. Leamos el versículo 6, por favor. Dice la palabra del Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Porque ellos serán saciados. Bueno, cuando hablamos de hambre y sed, estas son necesidades básicas del cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando que me falte la ropa, que me falte el reloj, que me falte lo material? Pero ¿qué pasa si nos falta el alimento? ¿Qué pasa si nos falta la bebida, el agua? ¿Qué pasaría? ¿Cuáles son las reacciones que podemos empezar a tener nosotros como seres humanos cuando falta esto? Diciendo esto, qué bendición, amado, que usted y yo no tenemos y no hemos pasado experiencias como las que hoy viven personas en el Medio Oriente, en donde todos los días hay que hacer filas y filas para ir a ver si puede haber un poco de alimento. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la necesidad, ¿cómo se sentirá una persona cuando tiene hambre, cuando tiene sed? Débil. Su enfoque está en: ay, yo voy a ir a hacer esto, voy a ir a tal parte. No, su enfoque está en mi alimento, ¿cierto? Mi alimento. Y es lo que la bienaventuranza quiere situarnos. Quiere decirnos que es tan importante esa prioridad del alimento para la necesidad física, pero Dios no lo quiere mirar en el plano. Dios no nos quiere mirar en el plano físico, sino en el plano espiritual. Así debe ser nuestra necesidad. Esa necesidad de tener hambre por las cosas del Señor, sed por las palabras del Señor, hambre y sed por lo espiritual. Y nuestro espíritu, solamente cuando reconoce a Dios, cuando entiende que hay esa necesidad de alabarlo a Él, de buscarlo a Él, de pasar más tiempo con el Señor, es ahí cuando empezamos a buscar más y más de Él. Cuando el espíritu no tiene hambre ni sed, pasa lo que sucedió con aquel hombre rico que va y le dice al Señor: Señor, yo he hecho esto, yo he hecho todo, y ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? Bueno, qué bueno que has hecho todo eso, pero ahora ve y vende todas tus posesiones y dalas ¿a quién? A los pobres. ¿Y qué dice el rico? ¡Ay, ya voy, para allá voy, para allá voy! ¿Qué dijo el rico? No, Señor. Es más, la palabra no vuelve a hablar de él. Cuando estemos allá le preguntamos al Señor, amado. Pero la palabra no vuelve a hablar de este hombre. ¿Qué quiere decir? Que no había una hambre ni sed del Señor. Y puede estar pasando eso en nuestros corazones. Puede estar pasando que queremos hacer las cosas bien con el Señor. Queremos que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Queremos, sí, Dios me va a ayudar, Dios es muy bueno. Pero del Señor, nada. De tener esa hambre y sed con el Señor, nada. Nada, porque que yo no sé, yo prefiero más bien las cosas del mundo. Entonces el Señor me está diciendo: bienaventurado. Y sabíamos y hablábamos que bienaventurado, ¿qué es? ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bendecido, gozoso. ¿De acuerdo? ¿Qué más, Gloria? Más que bendecido. ¿De acuerdo? Entonces, bienaventurado es aquel que tiene esa sed de justicia, esa sed por el Señor. Esta justicia, amado, nos plantea que no es solamente una vida para vivir una vida con justicia social. Ay, yo tengo sed de que Dios venga. Mire, cuando hablamos de los tiempos de Jesús, en los tiempos de Jesús había hambre, había mucha hambre. Y fuera de eso, ellos tenían esa división en cuanto a la sociedad. Vivían bajo el yugo romano. Y fuera de eso, amado, hablando de Israel, cuando fue sometido precisamente allí a esos opresores. Pero
no eran tomados en cuenta, eran prácticamente desterrados socialmente. Y lo que quiere señalar eso es que había también en ellos ese deseo entonces de que hubiera una justicia social. Hoy en día, ¿cuántos hoy en día no anhelan que haya esa equidad social? Que el que más tiene le dé a los más pobres y que vivamos una vida en donde no haya hambruna, en donde no haya. Eso lo anhelamos en nuestro espíritu, en nuestra área material. Pero Dios no está hablando de esto. Dios está hablando de algo mucho más profundo, en donde usted y yo necesitamos descansar en el Señor, pero decirle: Señor, yo tengo necesidad de justicia, pero esa justicia santa, esa justicia piadosa, Señor. Yo tengo necesidad de que las cosas en mi vida sean verdaderamente como tú las has planteado. Desear amar lo que tú amas, Señor, amar lo que tú amas. Y es la diferencia en cuando queremos hacer la justicia o buscar la justicia nuestra, en cuando queremos nosotros buscar la justicia del Señor. David, por ejemplo, en el desierto. Vaya conmigo, por favor, a el Salmo 63.1. Salmo 63.1, por favor. ¿Qué dice el Salmo 63.1? Amén. Gracias, amado. ¿Lo puede leer, por favor? Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay agua. Amén. Mire lo que decía David. David decía esto al Señor: Señor, mi alma tiene sed de ti, mi alma, Señor, mi carne te anhela. Pregunta, querida iglesia, si es la manera como Dios nos está diciendo que debemos vivir en el reino, ¿usted vive? Esta pregunta para todos. ¿Usted vive anhelando la presencia de Dios? Usted vive, su carne se deleita levantándose en la mañana para decir: lo primero que voy a hacer es buscar la palabra de Dios y alimentarme de lo que Dios me está diciendo en esta mañana. Pregunta: ¿qué diferencia? Dios me dice en este primer segmento, dice: así como tienes esa necesidad física del hambre, esa necesidad física de la sed, así deberías de actuar espiritualmente, de levantarte todos los días y anhelar esa presencia de Dios y buscar esa palabra de Dios para alimentarme espiritualmente. Entonces, David es una ilustración. David nos enseña que él tenía sed de la presencia de Dios. Amado, mientras el mundo se alimenta de entretenimientos, de placeres, de vanidades, mientras el mundo vende todas estos engaños, amado, el Hijo de Dios, escuche, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Entonces mire de lo que el Hijo de Dios debe de alimentarse. El Hijo de Dios debe de alimentarse de la palabra, de la oración y de la presencia divina. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos lo hacen? Gloria al Señor. Dios está mirándonos y dice: ay, hijo, ¿qué pasó ahí? Pero este punto, amado, es desear andar en la luz. ¿Quién es la luz? Es el Señor. Y Él nos ha dicho que somos hijos de luz. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos anhelar, que debemos andar en la luz como el Señor está en la luz. Ese es el punto en el que podemos descansar diciendo: Señor, que yo pueda vivir conforme a esa bienaventuranza que tú has marcado. Esa bienaventuranza para decir: Señor, yo a partir de hoy anhelo más, necesito poner más y más esfuerzo en mí para que mi espíritu, Señor, se alimente. Cuando un espíritu no lee, ¿cuántos sabemos que tenemos espíritu? Y si no, nos vamos a dar cuenta cuando vayamos desde este mundo. Ahí está, cuerpo, primero es espíritu, alma y cuerpo, no es lo contrario, no es gimnasio y comida y luego lo que vamos a ver, el espíritu, no, la palabra de Dios es muy clara, primero es espíritu, alma y cuerpo. Ahora, ¿cuántos han alimentado el espíritu? ¿Cuántos tienen más alimentado el alma? ¿Cuántos tienen más alimentado
el cuerpo. Es una gran diferencia, pero es una reflexión para que usted y yo podamos venir delante del Señor y, ante todo, pedirle al Señor que mi determinación, que mi desafío en esta mañana sea poder decir: bienaventurado soy porque tengo hambre y sed de justicia del Señor. Examinemos nuestros apetitos espirituales. ¿Cuáles son esos apetitos espirituales? Mire, amado, por un momento pensemos en esto e imaginémoslo. El Señor da este sermón en un monte. Y allá en ese monte, sentado, dice el Señor: bienaventurados. Mirando al cielo, y dice: bienaventurados son. O sea que el Señor me está diciendo en esta mañana, querida iglesia: bienaventurado hijo eres cuando tú pasas más tiempo conmigo, cuando tú abres más la palabra, cuando tú oras. Ay, pero es que eso de orar, ay, no, eso es mejor ir a ver una película, eso es mejor ir a otra parte. Bienaventurados sois, doblemente bendecido, si lo quiere colocar de esa manera. Gozoso eres. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con el Señor, porque te alimentas, te fortaleces, porque cuando vengan las pruebas estás tan fortalecido que sabes cómo salir de ellas, porque el Señor es quien te sostiene con su diestra. Pero cuando nosotros no nos alimentamos, entonces cualquier llovizna, cualquier circunstancia nos saca del propósito o nos saca del camino. ¿Por qué? Porque no estuvimos cimentados en la roca que es el Señor. Y en esta mañana llevémonos esto, amado. Dios nos dice: bienaventurados sois cuando tienes hambre y sed de mi justicia, no de la justicia humana, amado. Esto se va a componer. Miren que Trump va a traer la salvación a la tierra. ¿Cuántos creen eso? Por favor, por favor. No, amado, el Señor es el único justo, es el único que traerá salvación, vida eterna, y traerá precisamente al hombre la salida conforme a la voluntad del Señor. Amén. Amado, seguimos. Dice la palabra de Dios que el Señor continuó en este sermón diciendo acerca de las bienaventuranzas. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Misericordia. Misericordia. Cuando estaba leyendo esta porción de la palabra, no dejemos pasar lo que cada una nos da cuando la ponemos en práctica. Recordemos, cuando los pobres de espíritu, ¿qué reciben? El reino de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los pobres de espíritu? Esos que están allí, ¿perdón? Los que reconocen la necesidad de Dios, que no es a nuestra manera, que no es que yo soy, no, los que reconocemos la necesidad de Dios, esos son los pobres de espíritu. ¿Y sabe como consecuencia que nos da? El reino de los cielos. El reino de los cielos, amado. Y dice que es el reino de los cielos, presente, que lo vimos en aquella ocasión. Número 2, bienaventurados los que lloran. ¿Y los que lloran por qué? Porque se arrepienten, nos arrepentimos del pecado. ¿Cuántas personas hay hoy en día que sabe que está en pecado y no se arrepiente? Yo sigo haciendo lo mismo, sigo en el pecado. Pues Dios está diciendo: son bienaventurados aquellos que reconocen ese pecado y se arrepienten y lloran y le dicen y le decimos al Señor: perdónanos, Señor, porque hemos sido necios, perdónanos, Señor. Entonces lo que quiero señalar es que cada bienaventuranza nos da una consecuencia, cada bienaventuranza. Ahora, en esta bienaventuranza que estamos hablando, bueno, hagamos un bonus aquí. Los mansos, recordémosle, ¿qué da los bienaventurados? Los de mansedumbre, ¿qué nos da? Dice que recibirán la tierra por heredad. La tierra por heredad. Herencia que el Señor le da a aquellos que son mansos, aquellos que son mansedumbre no es debilidad, lo vimos, ¿no? Mansedumbre es saber controlar usted y hacer y optar por lo correcto cuando otros optan por lo que no tiene medida. Amado, los bienaventurados, los misericordiosos, los que tienen sed
hambre y sed de justicia. ¿Qué quiere decir? Que ellos serán saciados. Mire, querido hermano, cuando usted busque del Señor y busca del Señor en esa dirección, dice la palabra de Dios que seremos saciados. Nos va a dar hasta que más no podamos. Por eso, cuando más nos deleitamos en la presencia de Dios, cuando más vemos cosas de la presencia de Dios, más queremos avanzar con Él, porque Él nos sacia. Estamos buscando más y más y más, y Él nos está enseñando más y más de lo que cada uno de nosotros buscamos cuando tenemos al Señor como el centro de nuestra búsqueda. Y ahora, en esta enseñanza, en esta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es muy importante, amado. Querida iglesia, queremos que nos perdonen, pero no queremos perdonar. Queremos que el Señor nos dé, pero no queremos dar. Queremos tantas cosas para nosotros, pero no, yo no quiero esto. Cuando hablamos de misericordia, dice el Señor, porque ellos recibirán misericordia. ¿Qué quiere decir? Que si yo anhelo ser perdonado, yo tengo que perdonar. ¿Qué dice el Padre Nuestro? ¿Recuerdan? Y perdona nuestras ofensas como nosotros no perdonamos a los que nos ofenden. ¿No dice así? Lo cambiaron. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amado, la misericordia es más que compasión. La misericordia es acción que fluye de un corazón, amado, que fluye del corazón de Dios. Oiga, la misericordia es la acción que fluye del corazón de Dios. Es el reflejo del Padre que perdona al Hijo. ¿Se acuerdan del Hijo pródigo? Lucas 6:36, si se acuerdan, vaya conmigo por favor. Lucas 6:36. ¿Qué dice Lucas 6:36? Sed pues, estamos ahí, misericordiosos, como también vuestro Padre es. Mire, amado, ¿qué merecíamos nosotros? Esta mañana alabábamos al Señor y nos hacían esa reflexión. ¿Qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecemos nosotros? Pero por la misericordia de Dios, Dios fue ahí a la cruz del Calvario y pagó una deuda que era suya y mía. Ahora, Él me está enseñando, nuestro Dios nos está enseñando a través de ese sacrificio de Jesús a ser misericordiosos, a que nosotros podamos colocar el ejemplo de Dios. Los fariseos, por ejemplo, amado, eran religiosos sin misericordia. Cuando usted lee la palabra, los fariseos los encuentra, hacían tantas cosas, pero no tenían misericordia del pobre, no tenían misericordia del que estaba allí. No tengo con qué comer, no tengo con qué dar, con qué cumplir. Amado, pero Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Muchas veces hacemos tantas cosas, pero no hacemos la más importante, y es tener favor y misericordia de aquella otra persona. Perdona al que te ha ofendido. Vaya conmigo a Mateo 18, 21, 22, por favor. Mateo 18, 21, 22. Amén. Dice la palabra del Señor: entonces se le acercó Pedro. El título es ¿cómo se debe perdonar a quién? Al hermano. Y dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué será misericordia entonces, amado? Cuando usted y yo necesitamos traer las cosas y ponerlas delante del Señor. ¿Qué será? Muchas veces decimos que amamos al Señor, y esto nos pasa a todos, es para revisarnos cada uno de nosotros, pero
con ese amar al Señor mientras a mí no me pongan la piedra en el zapato. Pero ponga una piedra en el zapato, ¿cómo empezamos nosotros a caminar? Y muchas veces preferimos que la piedra esté en el zapato y nos hace ampolla y hasta callo más adelante si no la confrontamos. Pero Dios nos está hablando de misericordia. Dice, bienaventurado, yo anhelo que mis hijos puedan vivir en la bienaventuranza de la misericordia. Bienaventurados, ¿cuándo qué? Cuando te atreves a perdonar. Amado, el perdón es muy duro, claro, pero el perdón nos fortalece. El perdón es una señal, amado, de que usted y yo le estamos creyendo al Señor y estamos doblegando todas nuestras áreas en nuestra vida. Ahora, recuerde, ¿qué es lo que pasa con los misericordiosos? Me lo vuelve a decir, ¿qué es lo que termina allí? Recibirá misericordia. Señor lindo, a mí perdóname. Gracias, papito lindo. Te amo, Jesús. Pero, no, a mí contigo nada. No. Vea, no hay ningún problema. Por un ladito, por otro ladito. Eso nos pasa a todos, amado, querida iglesia. A todos nos sucede. Pero en el nombre del Señor, usted y yo necesitamos comprender esto que Dios nos está diciendo para decir, no, Señor, esto no le doy más larga. Y yo anhelo en el nombre del Señor salir bienaventurado en este día y a partir de ahora, pero yo camino en la verdad de Dios. Y querido hermano, si a usted no lo perdonan, tranquilo, porque usted hizo y yo hice delante de Dios lo que teníamos que hacer. Es que, miren, no me dijo ni siquiera perdona, le perdono nada. Tranquilo, sea libre en el nombre del Señor. ¿Sabe que eso es una atadura que el enemigo usa? ¿Sabe que eso es una atadura para que nosotros estemos ahí pensando? ¿Y sabe qué hace eso? Nos hace ir en otros terrenos, porque después de eso viene amarguras en nuestro corazón, vienen ya situaciones mucho más complejas, grietas en nuestro corazón. No, recordemos, perdonemos así como el Señor nos ha perdonado. Perdonemos. Amén. Seguimos en esto que me parece muy importante. Dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sois salvos. Mire lo que Dios nos está regalando en esta mañana. Bienaventurados sois. El Señor nos mostró misericordia a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el hombre no muestra misericordia por los demás. Por eso el Señor vino y como ejemplo nos dio a usted y a mí esa linda oportunidad. La Biblia está cargada, amados, cargada de enseñanzas que nos muestran la misericordia y cómo nosotros debemos tener misericordia. Vaya conmigo, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 24, versículos 3 al 7. 1 de Samuel. Amén. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 3 al 7, por favor. Un hermano que por favor con libertad pueda apoyarme en la lectura. Amén. Perdona la vida a Saúl en la vida. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás como él, como te pareciere. Y se levantó David y calladamente puso la orilla delante de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. El ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino.
Amén, amén. Mire, esto nos muestra cómo David podía haber tomado venganza, ¿cierto? Estaba persiguiéndolo Saúl para matarlo, pero Dios no le había dicho a él que lo matara de esa manera, que lo matara. Dios no le había dicho eso a Saúl. Cuidado, querida iglesia. Cuando usted, y yo le anhelo mucho en tema de misericordia, que actuemos pronto, porque esa es un área muy fuerte que el enemigo utiliza. ¿Por qué? Porque cuando usted se alía a escuchar a otros, usted va cogiendo corazas y va actuando de otra manera. ¿Qué le dijo en la porción que hemos leído? ¿Qué le dijo los que estaban con Saúl, con David? El Señor te ha entregado, ahora sí, ahí te lo puso en bandeja. Esta es la oportunidad, ¿para qué? Para matarlo. Aún así, ¿qué hizo David? Cortó, ¿cierto? Cortó la orilla del manto de Saúl. La orilla del manto de Saúl. ¿Y qué dice que sintió Saúl? Perdón, que sintió David. Se turbó el corazón. Se turbó el corazón. ¿Yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué estoy haciendo? La base de todo lo que Dios nos enseña en la palabra es el amor. Y cuando está el amor, porque el amor es lo que realmente debe regirnos a nosotros como iglesia en esta tierra, eso quiere decir que usted y yo necesitamos venir y en esas áreas que nos cuesta ponerlas al día lo más pronto posible. ¿Qué hay en mi corazón? Y no voy a dejar que esto siga, porque lo que va a generar van a ser malas interpretaciones o malas acciones a partir de allí. ¿Y qué pasó con David? ¿Qué hizo David? Reprendió, dice la palabra, ¿cierto? ¿A quién? A sus hombres. ¿Qué le dijo a sus hombres? Jehová me guarde de hacer tal cosas contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Amén, amén. Amados, hablamos de que misericordia, los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Mire cómo se cumple en la palabra tan hermosa que es la palabra del Señor. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Samuel, capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9 al 13. Lo leo. Dice la palabra de Dios: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y aquí se ve la misericordia de Dios, porque ¿qué debería de haber recibido David? La muerte, porque fue y mató a alguien, ¿cierto? Ahora, y engañó. Esa misericordia que tuvo David con Saúl se ve reflejada en la palabra cuando dice: y bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esa acción de David de no matar a Saúl fue la misericordia en esta porción que hemos hablado, para que el Señor le perdonara prácticamente la vida a David, y pagó consecuencias, sí, porque recuerde, amado, cuando usted lo quiere hacer o yo lo quiero hacer a mi manera, Dios no se hace esperar. Es que esas son consecuencias que vienen precisamente por la desobediencia de querer hacer nosotros las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Pero Dios tuvo misericordia. Habló entonces David. Por eso David pudo expresar las palabras que encontramos, amado, en esto. Mire, en el Salmo, en 2 de Samuel, si usted está allí, vaya, si no yo se lo leo. Por eso David pudo decir esto. 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 1, dice: habló David a Jehová
las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Misericordia. Y el 26 dice, con el misericordioso te mostrarás que misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Querida iglesia, salgamos de este lugar diciéndole, Señor, yo quiero revisar esa misericordia en mi vida. Eso que hemos hablado hoy de misericordia, Señor, yo anhelo tener misericordia para que pueda, Señor, como dice tu palabra, ser bienaventurado recibiendo misericordia, Señor, que viene solamente de ti. Amén. Amado, estamos viendo un cuadro muy importante también que nos compara lo que Dios dice que debemos hacer, lo que nosotros, o lo contrario a lo que el Señor dice, y la consecuencia de lo que es llevar la desobediencia al Señor. Mire, amado, si se acuerdan del cuadro que les hablé el domingo, que me ministró muchísimo y que quiero compartirlo durante estas enseñanzas, con respecto a el tema o a la bienaventuranza de hambre y sed de justicia, ¿qué será lo contrario a la compasión, al perdón, al deseo de santidad y de rectitud? ¿Qué será? ¿Qué será lo contrario? Venganza. Hablamos de hambre y sed de justicia. ¿Recuerdan? Dios anhela que haya ese deseo de santidad y de rectitud. Pero, amado, lo contrario sería el acomodamiento, la indiferencia, ¿cierto? ¿A qué? A lo espiritual. Dios dice que hay que hacerlo de esa manera, pero yo no tengo hambre y sed de justicia, yo lo hago a mi manera. Mire, amado, eso que es lo contrario, mire la consecuencia a eso, y prestemos mucha atención. Vaya conmigo, por favor, a Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20, por favor. Amén. Isaías capítulo 5, versículo 20. ¿Qué dice la palabra del Señor, amados? Hace rato que no escucho a Xiomara. Amada, Gloria, adelante. Es como para irla listando. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Vamos a volverlo a leer. 5, 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En otras palabras, ay de los que hacen la voluntad de ustedes y no hacen la voluntad de Dios. Hay de los que quieren hacer y jugar con el Señor sabiendo que con Dios no se burla nadie. Hay de aquellos. Y, amado, en lo que leíamos acerca de la misericordia, ¿qué será lo contrario a misericordia? Porque lo que Dios anhela es que una persona misericordiosa sea una persona compasiva, una persona que perdone, una persona que tenga amor por el prójimo. Eso es tener misericordia. Pero ¿qué será lo contrario? Una persona que no lo hace de esa manera es una persona que está en crueldad, en dureza, juicio, sin tener amor por esa otra persona, sino primero mi pensamiento. Yo creo que esto debe ser así y no, yo no doy ese brazo a doblar, perdón. Miren lo que dice el Señor en la palabra, amado. Santiago capítulo 2, versículo 13, por favor. Santiago capítulo 2, versículo 13. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Amén. Gracias, hermana. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia no
Amén. Juicio y misericordia será sobre aquel que ¿qué? Ahí está, amado. O sea, si nosotros no doblamos, no damos el brazo a torcer, entonces juicio y misericordia vendrá sobre nosotros. Entonces, con la misma vara que me diste, serás ¿qué? Medido. ¿Qué diferencia cuando anhelamos o dejamos que el Señor trate nuestras áreas y prestamos atención a lo que Dios nos está diciendo en este sermón, diciendo: la bienaventuranza de mis hijos, los estatutos de mi reino son estos, que perdones, que seas misericordioso, para que también haya misericordia sobre ti. Amado, otra bienaventuranza que el Señor nos da está en el versículo 8. ¿De qué nos hablará el Señor en el versículo 8 del capítulo de Mateo? Más duro, Gloria, que no te puedo escuchar, por favor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo diría, amado, que de las bienaventuranzas, esta es muy importante, todas, pero esta tiene algo tan profundo y significativo, porque los que veremos al Señor, préstele atención a esta bienaventuranza. Bienaventuranza o bienaventurados los hijos que son ¿qué? De limpio corazón, porque ellos verán al Señor, verán a Dios. Bueno, en un mundo de hipocresía, amado, porque vivimos en un mundo de mucha hipocresía, en un mundo de tanto doblez, que hoy te ríen y mañana o dentro de un momento te están haciendo malacaras, o te están diciendo lo que no es, o te están hablando mal de ti, porque la verdad hay que decirla, vivimos en un mundo malsano, y eso es lo que sucede en este globo terráqueo, en esta humanidad. Amado, Dios busca corazones, en esto Dios busca corazones transparentes, sinceros y puros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que solo esos corazones transparentes, claros y puros verán el rostro del Señor. Solamente ellos. La pureza no es perfección, amado. La pureza no es andar sin errores. Eso no es pureza. La pureza es andar en integridad, sabiendo que me cuesta hacer esto, que me cuesta porque es que yo no estaba acostumbrado, pero me esfuerzo por la gloria del Señor, para la gloria de Dios, me esfuerzo para hacerlo conforme a lo que Dios me está mostrando en su voluntad, y entonces eso me va a dar una integridad de la cual yo permito rendir mi corazón, rindo mi corazón al Señor sin esa doblez, sin esa falsedad, rindo mi corazón a Dios, y cuando miro a una persona a la cara le digo tal cual y soy tal cual, estando ella o no estando ella, estando él o no estando él. Eso me habla el Señor, limpio de corazón, amado. Cuánta hipocresía hay, amado, en la iglesia. Cuánta hipocresía hay en todo lugar, pero no debería de haberlo en la iglesia, ¿no cree usted? Aunque sabemos que en la iglesia usted va a encontrar de todo, amado. Eso hasta el final, hasta el final. Lo que ocurre es que debemos trabajar cada uno de nosotros en que esas áreas de nuestra vida sean áreas en las que podamos mejorar todos los días, rindiendo esas áreas al Señor. Que si yo soy una persona que me gusta hablar de las personas, tenga cuidado con eso. Que si soy una persona que estoy hablando lo que no debo hablar, tenga cuidado con eso. Que si soy una persona que en vez de construir estoy destruyendo, tenga cuidado con eso. Que si soy una persona que no de amor, sino que como los fariseos, tenga cuidado con eso. Y el Señor dice, solo aquellos limpios de corazón verán mi rostro. Solo esos hijos bienaventurados serán, porque de ellos verán, ellos estarán conmigo. Y vemos muchos, amados, ejemplos en la palabra. Haciendo este estudio, me ministró mucho esto, amado, que me gustaría pudiéramos concientizarnos de esto. Vaya conmigo a Jeremías 17:9, por favor. Jeremías 17:9.
¿Qué dice Jeremías 17:9? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Imagínense lo que hay en el corazón humano, querida iglesia. Lo que hay en el corazón humano, ese corazón duro que no quiere hacer las cosas como Dios las dice, en ese corazón que no quiere tener o escuchar la bienaventuranza del Señor. Aquí esta enseñanza nos declara que los bienaventurados, los que escuchan la voz del Señor y rinden ese corazón al Señor, entregan esa área al Señor, esos serán los que verán al Señor. Siempre pongo este ejemplo. Decimos amar a Dios a quien no hemos visto, pero odiamos al prójimo a quien lo vemos. Eso es hipocresía. Cosas que usted y yo necesitamos como iglesia cuidarnos y pedir y venir delante del Señor. Ahora, también limpio se refiere a que en nuestro corazón hay tantas cosas que no están bien. Y amado, vaya conmigo para Mateo 15:19, por favor. Mateo 15:19. Mateo 15:19, por favor. Amén. ¿Qué dice Mateo 15:19? El 19, lo vuelve a leer por favor, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Amén, amén. Amado, ¿cómo podemos ver a Dios si nuestro corazón no es limpio? ¿Cómo podemos ver a Dios si estamos hablando de que la naturaleza del hombre, su corazón no es bueno, es un corazón malo? ¿Alguien? ¿Cómo podemos hacer? Vaya conmigo al Salmo 51:10, por favor. Salmo 51:10. Mire que Dios nos da todo en la palabra, amados. Salmo 51:10. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. ¿Cuántos anhelamos tener un corazón nuevo? Amados, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, limpio, recto delante de ti. Qué importante, el salmista nos está diciendo, sí Señor, yo reconozco que todas esas cosas en los pensamientos, cuando usted tiene rabia, cuando usted tiene falta, todas esas cosas se han creado ¿dónde? Dice la palabra de Dios, que en el corazón del hombre. Pero Dios me está mostrando en la palabra que si yo reconozco eso delante de Dios a través de la palabra y digo, Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Yo anhelo, Señor, dejar esto. Yo anhelo, Señor, no sentir amor por falta de esto, falta de lo otro, pero a partir de hoy yo te pido, Señor, con sinceridad, con esa claridad, tal cual soy, Señor, yo te pido que mores, que creas en mí, cree en mí, Señor, un corazón limpio. Mire, el Señor no se hace esperar. Vaya a Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Mire el Señor, amado, cómo nos habla, y los que necesitamos un corazón limpio, ¿qué tal si le decimos al Señor en esta mañana lo que dice en este versículo, amado? Estamos ahí, Ezequiel 11, 19. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Amén. Vamos, esto merece volverlo a leer.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Amén. Amado, y esto se puede hacer realidad en nuestra vida únicamente a través de Jesucristo. Esto se puede hacer únicamente a través del Señor. Miren lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. O sea, Dios me está diciendo, reconoce tu pecado, reconoce que tú anhelas un corazón limpio, pide ese corazón limpio. Señor, yo lo anhelo, límpiame más y más de mi maldad, límpiame, Señor, cada día, renuévame. ¿Y qué dice el Señor? Te daré un corazón nuevo conforme a mi propósito, te daré un corazón nuevo conforme a qué, a que puedas sentir la presencia mía y ser o hacer en obediencia lo que yo te he dado. Amado, la palabra de Dios nos declara que por medio de Cristo nosotros, incluyendo nuestro corazón, ya hemos sido lavados. Incluyendo nuestro corazón, ya hemos sido lavados, si verdaderamente estamos haciendo las cosas conforme al propósito del Señor. Dice en 1 de Corintios 6:9, me asustaron los niños, ya llegaron. 1 de Corintios 6:9 y 11. Escuche, querida iglesia, pero vaya conmigo a la palabra. 1 de Corintios y vamos a leer el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9 al 11. Dice: litigios delante de los incrédulos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escucha, amado, no es el que mató a aquel, que yo no he matado a ninguno. ¿Qué dice? Los injustos. Ojo, porque cualquier cosa que estamos haciendo en injusticia a otro, que falta de esto, falta de lo que el Señor nos está mostrando en la palabra, eso me está diciendo el Señor, cuidado, los injustos no heredarán el reino de... Pero si yo iba todos los domingos a la iglesia, pero si yo ayudaba a hacer esto, yo hacía lo otro. Y Dios dice, cuidado, porque si algo hay en tu corazón que no revisándolo no está dentro de lo que yo he mandado, cuidado, porque eso se llama injusticia. Y esa injusticia no entrará en el reino de los cielos. Seguimos, dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, oiga, ni los afeminados, que Dios es amor, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Amado, Dios nos está diciendo, hijos, hay una guía, hay unos estatutos del reino que debemos usted y yo cumplir. ¿Que son fáciles? No, es la realidad, no. Pero son imposibles, no. De la mano del Señor lo podemos hacer, pero necesitamos doblegar todas esas cosas que en nuestra vida han marcado. Y no, y es que soy así y sigo siendo así. No, Dios nos está diciendo, hijo, eso no es lo que tengo diseñado en el reino de los cielos. Yo antes anhelo para mis hijos que puedan tener en claro que son bienaventurados cuando son misericordiosos, cuando tienen hambre y sed de justicia, que son bienaventurados cuando son pobres de espíritu, de corazón. Y anhelo que cada uno de ustedes puedan hacer cada día y se esfuercen todos los días,
Cuidado, querida iglesia. Cuidado que cuando nos detenemos a leer la palabra y así, usted dice, en esta iglesia se lee mucho la Biblia. Claro, es que así tiene que ser, y si no la leemos entonces no entendemos. Si usted no lee lo que está en la letra menudita de su seguro, nunca lo va a cobrar. Ahí está. Tenemos usted y yo ese compromiso delante de Dios. Ahora qué lindo es el Señor, que Dios no nos está juzgando ahorita. Dios nos está restaurando, pero vendrá el día del juicio. Vendrá el día del juicio, vendrá el día donde todo esto ya lo que fue, como quedamos en la foto. Ahora es importante, amado, que usted y yo reconozcamos que el Señor anhela que el hombre y la mujer, usted y yo, pensemos en una vía diferente. Me encamino para terminar en esta mañana. Bienaventurados, versículo 9, por favor, de Mateo. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? No se meta conmigo, amado, cuidado. Cuidadito. ¿Quién? ¿Qué fue lo que digo? ¿Quién? Ya voy a ir a hablar con esta persona. Ya ves que espere. Uy, Dios mío. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son o a quiénes se refiere el Señor cuando habla de pacificadores? Los pacificadores de los cuales el Señor nos está hablando en la palabra, escuche, no solamente son los que evitan los conflictos. Yo no me meto allí, no. Si por allá están peleando, yo me voy por este lado. No, conmigo no, déjeme quietico que yo por aquí. No, mire que el Señor nos está hablando no solamente de ese que evita, sino también de aquellos que hacen la paz con su prójimo, de aquellos que buscan en que haya esa paz interior, esa paz en ese lugar, esa paz en esa iglesia, esa paz en esa comunidad, esa paz en esa hermandad, esa paz en la familia. Los que procuran la hermandad y la armonía. Y la Biblia nos habla de muchos ejemplos, amado, pero Dios nos dice en la palabra que somos justificados por la fe. ¿Sabe usted eso? Que somos justificados ante Dios por la fe, porque tenemos paz por medio de esa justificación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, entrad en riña con los que están peleando. Dice así. Vaya conmigo a Romanos 12:18 para veamos lo que dice la palabra de Dios. Romanos 12:18, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor, por favor? Deberes cristianos. Amén. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amado, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Cuántas personas, mire, cuántas cosas hemos podido parar y no las hemos parado? Antes hemos añadido más, hemos colocado más. ¿Cuántas cosas que nosotros pudimos haber ayudado a alguien y participamos de eso sin ayudar a esa persona? En el error que esa persona, y antes nos unimos en ese error de esa persona para antes que esa persona o se apartara más o siguiera más en discordias y no en paz. Qué duro. Y todo esto usted y yo daremos cuenta al Señor, dice la palabra de Dios. Daremos cuenta. Es que yo no digo nada para que no. Yo no digo nada por qué. Pero Dios me habla en la palabra que pacificador, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios cuando usted y yo confrontamos las cosas. Cuando usted tenga problemas con alguien, situaciones con alguien, usted, amado, lo más sensato y lo más lindo y como un hijo de Dios es venir delante de Dios y de esa persona y hablar con esa persona.
Pero cuántas cosas no se dan de que no, venga, yo voy a hablarle a usted de esto y esto, y fíjese que mire, que vea, que fue que... Y eso no es de Dios. Eso no es de un hijo de Dios. Cuando usted tiene algo contra alguien o con una persona, venga delante de esa persona. Eso es madurez. Eso el Señor nos dice en la palabra, es que ese es mi hijo, que quiero que en vez de estar prendiendo por allá tizones, que se dice con el carbón, tizones, venga más bien y aquí lo podamos apagar. Y aquí podamos reconocer nuestros errores delante de Dios. Y aquí podamos cogernos de la mano y decir, sí, hombre, me equivoqué, perdóname. Vamos para adelante de la mano de Dios. Diciendo esto, vea, yo hago un paréntesis aquí, querida iglesia. Ore por la iglesia en general. Ore por Cristo, esperanza de gloria. En el nombre del Señor. Oremos en el nombre del Señor. Que esta iglesia pueda levantarse y tener esos siervos conforme al propósito de Dios y en la bienaventuranza que Dios nos está regalando. Pero hay ataques en la iglesia. Ahora, no es para salir a correr. Esta iglesia es del Señor. Él la abrió, Él la cierra. En el nombre del Señor. Eso no nos debe tener, ningún miedo nos da ante eso. En el nombre del Señor. Seamos 3, 4, gloria a Dios por Él. Pero sabe una cosa, amado, hay muchas iglesias que están cerrando. Muchas iglesias, amados, que el enemigo está metido allá. ¿Sabe por qué? Porque muchos no entendieron esta palabra de pacificadores. Porque muchos no entendieron esa palabra de no ser murmuradores. Muchos. No, amado, usted y yo, conforme a la palabra, necesitamos decir, Señor, yo traigo esto delante de ti. Por naturaleza nos gusta contar las cosas, ¿cierto? No, y mire que vea, tenga cuidado, cuente lo que Dios habló, ni contó el mensaje. Contemos lo que Dios habló. Dios me habló de ser pacificador y a partir de ahora, en el nombre del Señor, yo me paro y voy a ser pacificador. Yo no sé, esto me va a costar, pero yo voy a hacer lo que Dios dice, la palabra de Dios. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tú eres mi hijo. Serás llamado hijo de Dios, hija de Dios. Y vamos a ayudar a otros, amados. Pero usted se puede imaginar uno en el cielo y que nos diga el Señor, mira lo que hiciste. Una iglesia destruida por lo que hiciste. ¡Ish! Dios mío. Mira, todas aquellas personas que podían haber venido, mira. Si Dios no lo dijera en la palabra, yo no estaría diciendo esto, amado. Pero eso está en la palabra. Que Él demandará de nosotros por las cosas que nosotros dijimos o no dijimos. Amado, yo le doy gracias al Señor y quiero cerrar en esta porción en los pacificadores. Yo pensé que íbamos a terminar. Dios mío, pero bendito sea el Señor, amado. Si es el Señor que nos está deteniendo en esto, no nos vamos a poner a correr. La iglesia en este tiempo necesita levantarse en la verdad de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que levantarnos con el poder de Dios. Salir y saber que desde hoy, no vamos a ver cuándo, vamos a ver que, no, desde hoy yo tomo esa decisión de servir a mi Señor. Yo tomo esa decisión de ser iglesia, de levantarme en estos tiempos. Cuidado, juventud. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Los jóvenes, ayer tuvieron una reunión hermosa. Dios los bendiga, amados. Cuidado, jóvenes. El engaño del diablo, el engaño del enemigo, allí. No, amados, no, queridos jóvenes. No venga que el mundo, dice la palabra de Dios, o estás en el mundo o estás en las cosas del Señor. O eres frío o eres caliente, amado. Pero tibio no, por ningún lado. No, pero es que a mí me gusta esto. La amistad con el mundo, que es para Dios, enemistad contra Dios. Uy, pero es que mire, que vea. Cuidado, querida iglesia. Cuidado, queridos jóvenes. Cuidado. Que sea el Señor el centro de nuestra vida. Póngase en pie, por favor, querido hermano. Que sea el Señor quien gobierne nuestras vidas y podamos delante del Señor, delante de Él, venir y traer conforme a lo que Dios nos está hablando en la palabra, estas bienaventuranzas.